Grosso modo, la estructura de la organización es el sistema que se usa para definir sus rangos jerárquicos y dice cada puesto en qué nivel se ubica y sus respectivas funciones. Podemos encontrar dos clases. Grosso modo, la estructura mecánica y estructura orgánica. La estructura mecánica se caracteriza por ser una forma muy rígida para organizar la empresa. Cada empleado está unido a una cadena de mando que en ningún momento puede romperse. Aquí estos tienen la obligación de acatar principalmente las órdenes de sus superiores más próximos en la escala jerárquica. Las órdenes e información que se transmite casi siempre están dirigidas de forma descendente. Esto hace que los empleados de los niveles más bajos no influyan en las decisiones que se toman y que en la empresa sea prácticamente inexistente cualquier tipo de relación interpersonal. También se le exige a cada uno de ellos un alto grado de especialidad en su función. O, en palabras de Gareth Jones, en su libro Teoría Organizacional, Diseño y Cambio en las Organizaciones, las estructuras mecanizadas se diseñan para persuadir a las personas a comportarse de manera predecible y responsable. La autoridad de toma de decisiones está centralizada, se supervisa de cerca a los subordinados y la información fluye principalmente en dirección vertical con sentido descendente, en una jerarquía claramente definida. La ventaja de esa estructura se presenta en entornos estables, pues al ser centralizada, al tener tan alto el grado de estabilidad en sus entornos, entre otros, no se hace necesario hacer cambios tan constantes. Por otra parte, la estructura orgánica, a diferencia de la mecánica, es mucho más flexible, es descentralizada y aunque sus empleados pueda existir alto grado de especialización, esas funciones y puestos de trabajo no son fijos y se adaptan según las necesidades de la organización. Cuentan con el permiso para tomar ciertas decisiones en cada nivel de la empresa y la supervisión que se ejerce no es de forma tan directa, pues no es en función de la jerarquía, sino que se puede venir de múltiples áreas. En esa estructura se le da mucha importancia a las relaciones interpersonales y, volviendo a las palabras de Jones, las organizaciones que manejan esta estructura promueven la flexibilidad para que las personas inicien cambios y puedan adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes. Se desarrollan normas y valores específicos que dan énfasis a la competencia y experiencia personal y la capacidad de actuar de manera innovadora. El estatus se otorga por la capacidad de proporcionar liderazgo creativo y no por una posición formal en la jerarquía. Lo interesante de esa estructura es que genera en sus empleados la capacidad para darle solución a los problemas que surgen en diferentes áreas, aportando así a su crecimiento personal y por lo tanto al crecimiento organizacional. Por esto, es muy favorable para la organización, pues no va a depender solo de un grupo muy reducido de personas para solucionar determinado problema, sino que va a poder escoger entre muchos otros empleados y obtener resultados similares. En el libro de Freeman Cast y Rosenwein, llamado Administración en las Organizaciones, Enfoque de Sistemas y Contingencias, se muestra un cuadro comparativo reflejando las diferencias entre estas dos estructuras. A continuación vamos a ver las principales. En cuanto a la toma de decisiones, la estructura mecánica es centralizada y está concentrada hacia los niveles más altos, mientras que en la orgánica es descentralizada y es compartida por toda la organización. En cuanto a las permanencias de la forma estructural, en la mecánica se tiende a estar relativamente fija y en la orgánica continuamente se está adaptando a las nuevas situaciones que surjan en el medio. En cuanto a la apertura a las influencias del medio, la mecánica es relativamente cerrada y la orgánica es relativamente abierta. En cuanto a la estructura de autoridad, en la mecánica primordialmente es a través de la jerarquía y de procedimientos administrativos claramente definidos, mientras que en la orgánica se da por múltiples medios y la interacción interpersonal tiene demasiada relevancia.
En cuanto a las tareas, en la mecánica son atribuidas a puestos o roles específicos y en la orgánica es compartida por muchos participantes. Patrones de interacción e influencia. En la mecánica están claramente definidos y especializados en los organigramas, las descripciones de puestos y otros. En la orgánica están definidos muy vagamente y determinados por las circunstancias, expectativas mutuas y así sucesivamente. Y aquí ya estamos viendo el bosquejo de estas dos estructuras que fue expuesto por Schemerhon en 1996 y nos muestra cómo la estructura mecánica tiene un orden bien definido. La información pues va desde la cabeza hasta las partes más bajas de la organización, lo que llamamos jerarquía. En cambio, en la orgánica, pues no se tiene este orden tan definido, sino que la información puede ir de un punto al otro sin ningún problema. Pasaremos ahora a ver los conceptos de diferenciación e integración. La diferenciación hace referencia a la forma en la que las organizaciones se dividen en sus componentes más importantes, para que sea cada uno de estos el que encuentre y dé solución a problemas específicos que surgen en el medio y que los involucra directamente. Según Hodge, Anthony y Gales en su libro Baja complejidad horizontal, Teoría de la organización, un enfoque estratégico, existe diferenciación horizontal, diferenciación vertical y diferenciación espacial o de dispersión. Para que la diferenciación funcione, se debe evaluar bien el entorno en el que se mueve la empresa y así decidir qué tipo es el que más se ajusta a sus necesidades. Vamos a ver ahorita una por una. Entonces tenemos la diferenciación vertical. Aquí la división se da de acuerdo al rango jerárquico. Entonces acá tenemos la imagen ilustrativa que sería entonces encabezada por la presidencia o gerencia general. Ya luego vendrían las gerencias, luego las subgerencias y así sucesivamente, a medida que se va bajando en el rango jerárquico. La diferenciación horizontal se divide el trabajo en tareas y subtareas a un mismo nivel organizacional. El grado de especialización ocupacional, la actividad profesional específica y la formación profesional necesaria para la realización de tareas concretas. Entonces acá tenemos otra vez el ejemplo, tenemos la gerencia como cabeza, luego ya tenemos la organización dividida pero por áreas de trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos el área de marketing, el área de manufactura, el área de recursos humanos y el área de operaciones financieras. Y por último, tenemos la diferenciación espacial o de dispersión. En esta solo se toma la ubicación de las actividades de la organización, no importa si se hace de manera horizontal o vertical. Entonces acá tenemos otra vez un ejemplo. Entonces tendríamos la dirección general como cabeza y ya la organización dividida en dos. Entonces en el centro de operaciones dedicado a todo el país, a toda Norteamérica, y el centro de operaciones dedicado al resto del mundo, que ya serían las exportaciones. Con la diferenciación ya tenemos una organización demasiado separada. Es la hora ahora de los directivos lograr que esos se unan y trabajen en conjunto para la consecución de los objetivos generales de la organización. A esta forma en la que trabajan varias áreas con una misma tarea es que hace referencia la integración. Cast hace una pequeña explicación de esto y dice que la diferenciación es las formas en las que las diversas actividades son asignadas a diferentes departamentos y o personas dentro de la organización. Y la integración es la forma en la que estas tareas son coordinadas. En el libro llamado Administración, escrito por Richard Daft, se muestran unos criterios que deben tenerse en cuenta para que la integración sea lo más efectiva posible. Estos criterios son: primero, formalización. Es un documento escrito en el cual se fijan los procedimientos y las reglas a las cuales debe someterse un empleado. Entre más necesario se haga el uso de este documento, se puede decir que la empresa es cada vez más formal. Hay que tener en cuenta
que caer en la abundancia de la formalización es demasiado malo en cuanto al talento humano, pues esto denota la falta de confianza que tiene la empresa en las capacidades y conocimientos que éste tiene, y así como su forma de autocontrolarse. Segundo criterio, la centralización. En la medida de lo posible, la mayor cantidad de decisiones que se tomen para la realización de una actividad deben ser acorde a lo expresado directa o indirectamente por la cabeza de la organización. Tercer criterio, ámbito de control. Tener presente el número de empleados que están bajo el mando directo de un superior. Y cuarto criterio, estandarización. Es la garantía latente de que cada una de las actividades que se lleven a cabo se realicen de la misma manera. Esto con el fin de que los buenos resultados sean igual siempre. Hay que tener en cuenta que ambas, tanto integración como diferenciación, deben darse de forma proporcional. Es muy probable que las organizaciones, a pesar de tener una diferenciación excelente, pero no logren integrar sus áreas, tiendan totalmente al fracaso. Pasamos entonces a hablar sobre el organigrama. Para su definición vamos a tomar como base la que nos ofreció Enrique Franklin en el libro Organización de Empresas, la cual para nosotros es la más acertada. Allí nos dice que el organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen, sus relaciones, sus niveles jerárquicos, sus canales formales de comunicación, sus líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Criterios fundamentales para su elaboración. El mismo autor nos da unas pautas para que su formulación sea la más adecuada. Entre ellas tenemos, primero, precisión. La definición de las distintas unidades administrativas debe darse de forma exacta. Segundo, sencillez. Para su fácil comprensión debe mostrarse la estructura de una forma clara y simple. Tercero, uniformidad. Para lograr que se dé una fácil interpretación, se hace necesario dar homogeneidad al uso de las nomenclaturas, líneas y figuras. Presentación. Su accesibilidad varía principalmente por su formato y estructura. Por esto deben completar diferentes criterios en función de su objetivo. Y quinto y último, vigencia. El organigrama debe estarse actualizando para no perder vigencia. Es recomendable que al momento de su actualización se anote la fecha de autorización y el nombre de la unidad responsable. Elaboración de un organigrama. Entonces, primero debe definirse cuál de las estructuras que ya hemos visto durante todo este trabajo encaja mejor en el perfil de la organización. Segundo, se debe ver la cantidad de rangos en la escala jerárquica, la cual varía dependiendo del modelo establecido en nuestra organización, ya sea horizontal, vertical, entre otros. Número de empleados. Si se trata de una nueva organización, debe hacerse un aproximado de los empleados que se pretendan utilizar. Funciones que le corresponden a los puestos de trabajo, para que los empleados que ocupen cada uno de estos sepan qué deben hacer. Penúltimo, asignar de acuerdo a la jerarquía qué puestos tienen autoridad sobre otros. Y por último, con toda esta información ya tenemos todo lo necesario para elaborar el diseño de nuestro organigrama. Tipos de organigrama. Según el mismo Enrique Franklin, el que ya hemos mencionado tanto, los organigramas pueden clasificarse por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por su contenido, por su presentación. Vamos pues a ver cada uno de estos. Primero, por su naturaleza. Este a su vez se divide en tres. En el microadministrativo, incluye información de forma general de una sola organización. Macroadministrativo, incluye información de más de una organización. Mesoadministrativo, incluye información de una o más organizaciones que se muevan en un mismo sector. Segundo, por su finalidad. Este a su vez se divide en informativo,
que recibe ese nombre porque está diseñado con la finalidad de ser presentado al público. Se procura que sea entendible para todos. También en analítico, muestra información que permite un estudio más profundo de la organización. Formal, se llama así porque fue aprobado por las directivas de la organización. Informal, a diferencia del anterior, ese no ha sido autorizado por las directivas. Por su ámbito, tercero, este a su vez se divide en general, que representa información de cada nivel de la organización de una forma muy global, y específico muestra de una forma más detallada la estructura de un área específica de la organización. Cuarto, por su contenido, se divide en integrales, representan el orden de jerarquía de todas las unidades de la organización. Es completamente similar al organigrama general. Funcionales, incluye las principales tareas que tienen asignadas cada cargo. De puestos, indica las diferentes necesidades de cada cargo, así como la cantidad de plazas existentes. Quinto, por su presentación. Verticales, los niveles jerárquicos se muestran en forma escalonada. Horizontales, en este se muestra en forma de columnas. Mixtos, es el resultado de mezclar los verticales y los horizontales. De bloque, muy parecido al vertical, pero en este se muestran más unidades en espacios más reducidos. Circular, el cargo de nivel más alto de autoridad está ubicado en el centro. De ahí decrece a medida que se aparta de este. Y radial, que es parecido al circular, pero en este lo importante no es el nivel jerárquico. Su objetivo es mostrar un buen trabajo en equipo.